fácil agarrar OSI que TCP/IP, porque TCP/IP hay cosas que nosotros ya las estamos como que asumiendo, pero cuando yo la veo a nivel de la capa del modelo OSI, realmente me toca ser muy específica con las vulnerabilidades, aunque yo después sé que están encapsuladas en cada capa del modelo OSI, o sea, de las 7 las tengo en 4. Entonces tengo la capa física, tengo la capa de enlace de datos, tengo la capa de red, luego tengo la capa de transporte. ¿Verdad? Y tengo creo que es de la, no sé si, sí, presentación y aplicación. Presentación y vamos a colocar aquí aplicación. Y por ahí ustedes hicieron algo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya las 7 capas y la capa 8 que ya conocemos todo. Entonces, la idea es qué vulnerabilidades yo puedo visualizar en cada una de estas. Y aquí es donde vamos a ir recordando un poquito. ¿Por qué nos estamos ya yendo a las vulnerabilidades? Porque cuando ustedes estén ya haciendo su laboratorio y como ahorita ya estamos viendo en la práctica, tenemos que ser como muy astutos en dónde posiblemente pueden haber brechas de lo que cuando yo implemente mi arquitectura que estoy proponiendo, que la que propusieron ustedes la semana pasada, pues esté cubierta y que no tenga que yo dejar como muchas puertas abiertas innecesariamente. Entonces, acá, por ejemplo, Gilberto, que trabaja en la parte de riesgos, podrá ver en cada una de las capas lo que nosotros pensamos cuando estamos viendo esas vulnerabilidades es la probabilidad del riesgo, ¿verdad? Entonces, que algo ocurra de acuerdo a esa vulnerabilidad que yo tengo. Ojo, que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ejemplo, las amenazas yo no las puedo quitar, pero sí las puedo mitigar y las vulnerabilidades van a ser de acuerdo a lo que yo tenga de arquitectura, cómo la tengo configurada, qué tipo de, vamos a decir, qué tan longeva está la tecnología, qué tanto la tengo actualizada, qué tantos parches tengo, cuán compleja la tengo, cuán, vamos a decir, desacoplada está, cuán acoplada está, y así nos vamos en todas las capas. Entonces, cuando yo pienso en la capa física y yo puedo identificar, y aquí voy a poner, pensemos aquí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, en la capa física yo voy a pensar, y con esta analogía ustedes van a buscar la seguridad. Yo voy a pensar que esto es la conexión final, lo que yo físicamente puedo ver, ¿verdad? Ahí se recuerdan que son cables, conectores, ¿verdad? Eh, etcétera. O sea, todo lo que yo puedo, servidores, etcétera. O sea, lo que yo puedo, tarjeta de red, nos vimos la otra vez. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo ver. Ahora, ¿qué vulnerabilidad puedo yo tener en esta capa? Y aquí ustedes lo pueden tomar en el día a día. Por ejemplo, pueden agarrar su equipo y decir qué vulnerabilidad tengo. Entonces yo voy a agarrar, por ejemplo, en mi realidad, voy a agarrar el ejemplo de mi computadora, ¿sí? Entonces yo voy a decir que aquí es mi host, ¿verdad? La computadora. Ok. Para mí es eso. Su tarjeta de red va implícita dentro del equipo físico. Cuando yo estoy hablando del enlace de datos, me voy a referir a las reglas de conectividad entre equipos de una misma red, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos la otra vez cuando empezamos a ver a los servidores? El equipo servidor y el host. Lo que nosotros teníamos que ver es para que tuvieran conectividad, que estuvieran en el, vamos a decir, como que en la misma zona, en la misma red. Y para eso nos tocó
hacer alguna configuración. A esa configuración que nosotros hicimos en la máquina virtual es a lo que nosotros le vamos a llamar a las reglas de conectividad dentro de una misma red. Entonces yo sé que necesito conectarme, pero entonces yo establezco con qué me voy a conectar. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver, ok, para poder hacer ping, por ejemplo, o para pasar por el puerto, por el protocolo ICMP, yo necesito que los dos servidores tengan permitido hablarse por ese medio. Esa es una regla. Que los mismos estén en la misma zona. Esa es otra regla. Entonces, todas esas reglas le vamos a llamar a todo lo que nosotros vemos en el enlace de datos, que comúnmente nosotros tenemos aquí. Si alguien puede dar un ejemplo, por ejemplo, los switch, ¿verdad? Que son capa 2, normalmente cuando decimos eso. Pero, ¿qué es lo que establece? Son las reglas. Si yo, por ejemplo, tengo que activar o desactivar, ¿qué fue lo que hicimos para que se pudieran conectar las máquinas? Tuvimos que bajar el firewall de uno de los servidores para que pudieran conectarse. Ese era el problema que nosotros teníamos. ¿Cuál debería ser la diferencia? Que yo solo debería de activar el puerto y el protocolo que necesito para hacer ping. ¿Cuál debería ser? ICMP. Eso es lo que yo debería tener. Entonces, ese establece las reglas del juego. Entonces, vamos a colocar aquí, entre esas reglas del juego, los protocolos que deben de estar abiertos, ¿verdad? Y aquí abro. Yo lo estoy hablando en un ejemplo más coloquial, ustedes. Ese es un ejemplo tal cual. Ok. Ok, entonces, a nivel de red, ¿qué hace la capa de red? Bueno, entonces lo que hace la capa de red es establecer la conectividad y establece la ruta que yo debería de tener para conectarme de un punto a otro, ¿verdad? Esta ya no solo se dedica a conectar la misma red, sino que me permite conectar afuera. Pongamos el caso que yo necesito conectarme de mi máquina virtual, necesito salir a internet y necesito conectarme a un servidor o a una API que está afuera. Toda esa ruta y todos esos puntos que debo de pasar por cada IP que él va a identificar es lo que hace la red. Lo que hace es asegurar que desde mi máquina virtual pueda salir con la tarjeta de red de mi máquina física y de mi máquina física pueda llegar y establecer conectividad hacia fuera, ¿verdad? Entonces yo lo estoy colocando en un lenguaje más de lo que hemos estado haciendo, que algo que se quede muy textual y que no lo vayamos a aplicar. Entonces yo voy a colocar aquí que se establece la ruta de conectividad de los paquetes y los hosts a conectar del origen al destino. Eso es lo que hace esto. Del origen al destino. Ok, lo voy a hacer más pequeño y lo voy a colocar acá. Ok, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Vamos a decir que necesito crear por ejemplo, que necesito crear una VPN para acceso remoto de otro país. Vamos a poner aquí. Hace cuenta que me gustaría que alguien más pueda llegar a la virtual que yo tengo, pero para eso y para no tener vulnerabilidades, lo que quiero hacer es una VPN. Lo otro es como cambio y coloco, ¿se recuerdan que les había dicho que ustedes le cambian la configuración a la tarjeta de red y a la virtual? Ustedes podrían dejarlo en NAT
y eso significa que su máquina host sale con la IP de su máquina local y sale hacia afuera. Eso también podría ser un ejemplo de red, pero hay que establecer la ruta. Entonces, mi ejemplo Doctora, es que yo necesito, ¿sí? doctora, disculpe, es que un compañero está diciendo que quiere entrar y no puede. Y alguien no me ayuda a entrarlo. Yo creo que ustedes pueden. Ya vi que ya A lo nosotros pudieron. no nos deja. Bueno, es que a mí no me deja. Ah, pero ya vi que está aquí, que está dentro. Gracias. Va. Siguiente. Transporte. Ok. La capa de transporte, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que está diciendo, es si la red ya me estableció la ruta, lo que hace transporte es asegurar que cada paquete llegue completo y en el orden a su destino, ¿verdad? Este se va a encargar se encarga de que cada paquete llegue en orden y completo a su destino. Ok. Entonces aquí el ejemplo puede ser que yo necesite que envíe, vamos a ver, que se envíen parámetros del, vamos a mandar otro. Eso es lo que quiero enviar. Que se vayan en alta definición, o sea, los paquetes tienen que ir completos en alta definición. Entonces aquí eso es el resultado final que alguien va a poder ver. Eso es lo que estoy haciendo en cada capa. Ok. En la capa de sesión, si se dan cuenta, si yo tuviera que agarrar la tríada de seguridad, casi que el transporte se dedica a la integridad y la sesión se dedica, ¿verdad?, a quién puede acceder y que tenga permisos, si se recuerda. Entonces, por ejemplo, este se encarga de permitir el acceso y el tiempo establecido al recurso. Ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, es tiempo de sesión o de sesión activa de un sitio, de un portal web bancario, ¿verdad? Esto es confidencialidad, esto estamos hablando de tanto de disponibilidad como integridad. Aquí ya estamos viendo la triada. En la capa de presentación, como su nombre lo indica, nosotros aquí tenemos que garantizar que el mensaje, la paquetería, esté en el idioma o contexto correcto, como lo debe recibir el receptor. O sea, ¿qué hablamos de esto? Es como decir, háganse de cuenta que aquí es como que yo quisiera consumir una API en una API REST, pero le estoy mandando para consumir parámetros que están en un XML, ¿verdad? En un software. Entonces, ahí yo no estoy hablando en el mismo idioma. Probablemente pude haber establecido todo esto, pero cuando yo ya llego a consumir, eso me va a decir que no lo entiende.
Entonces la presentación lo que hace es enmascarar nuestra paquetería a modo que se pueda entender o traducir en cómo lo debería de recibir el receptor. Entonces aquí yo les voy a poner un ejemplo. Esto que yo estoy haciendo, como les decía, es un pequeño recordatorio porque nosotros ya vamos a empezar a aterrizar y a explorar cada uno de estos a nivel de vulnerabilidad. Entonces vamos a colocar aquí el consumo de un web service con no, una aquí pues, bien. Bien, es una, vamos a poner mejor en la 3.0. NLP 3.0. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, al cliente le llamo customer, por ejemplo, y normalmente yo lo tengo como client. Y aquí el OpenAPI 3.0 me dice que cliente, persona, proveedor, tiene un nombre, tiene una estructura, tiene una forma, tiene una cantidad de caracteres y debo yo de enviar o consumir la API de esta manera. Y la última, que es la capa de aplicación, vamos a decir que es la presentación final. Presentación final en lenguaje humano, le voy a colocar acá, de la información. Eso es como lo entiende alguien normalmente. Entonces, ¿qué puede ser? Pues él no va a ver la API, pero sí lo que va a ver es el resultado de una pantalla. Resultado en una pantalla, en una página web. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto es como la descripción en palabras coloquiales. Esto es como un ejemplo de cómo podría verse, pero ahora hay que ver la parte de la, vamos a decir, de la seguridad. Pero aquí yo no lo voy a hablar a nivel de cómo mejorarlo, sino vamos a buscar ahorita cómo esto puede ser vulnerado. Entonces aquí ya es un enfoque a riesgos, aunque nosotros podríamos hacer una matriz de riesgos, todo lo demás que lo podemos hacer, pero ahorita por temas de tiempo todavía no, porque necesito darles más herramientas, pero sí les estaba que viéramos esto antes de continuar con lo demás que vamos a ir aplicando en la clase práctica. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuál puede ser para esto que yo estoy colocando de ejemplo y en esta capa que dice que es la presentación final en el lenguaje humano de la información? En la aplicación. Entonces, para mí esto está enfocado y les voy a colocar un tip que eso normalmente no lo vemos, pero cuando hacemos la matriz de riesgo sí, y ahí por eso sea Dilberto que es un experto en eso. ¿Se recuerdan que nosotros tenemos, cuál es la triada? A ver, ¿cuál es la triada de la seguridad de la información? ¿Se recuerdan cuál es? Disponibilidad, Ujú. ¿Qué Integridad y más? confidencialidad. integridad, Integridad, ¿correcto? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es esta cosa? La otra vez no quería dejar que, no me dejaba presentar, ahora. Integridad y confidencialidad. Ok. Entonces, esto normalmente lo ponemos en las matrices de riesgos, ¿verdad? ICD, DIC, SID, como quiera, no importa. Ok. Entonces, si yo lo veo desde esas tres perspectivas y digo, ¿qué le pega a como un riesgo que tenga la página web que tenga un resultado? Entonces yo puedo decir cuáles son los riesgos que puedo tener a nivel de cada una de estas capas. Que después de eso ya hay algunas otras cosas, pero yo puedo decir, bueno, a nivel de disponibilidad, que la página no esté. O sea, cuando llegue tenga un error 404 no found o error 500. Eso quiere decir que o la página no existe porque
alguien la borró, pero si es la URL o la URL está incorrecta, pero eso ahí ya no lo podemos manejar. Pero si es la URL, pero alguien de error se echó la carpeta virtual con el context root, me va a dar un 404, not found. Y si no, les va a dar un error 500. ¿Por qué? Porque a nivel de capa de aplicación, esos son los errores que yo puedo ver. O, pues, yo lo puedo manejar internamente. Entonces, un riesgo que yo puedo ver en la capa de aplicación, si quieren verlo así, ustedes pueden elegir, me voy a quedar con uno, pueden elegir uno, si quieren en disponibilidad, en integridad o en confidencialidad. Yo voy a agarrar el de disponibilidad y voy a colocar que la página no esté disponible. O sea, me dio un error 500. Ese es mi ejemplo. Y lo voy a hacer desde la D. Yo me voy a quedar con la D. ¿Perdón? Pero es que aquí no se ve bien, pero... Bueno, ni siquiera les voy a colocar aquí, que es la D. Eligen solo uno. Ok, el siguiente, presentación. Garantizar que el mensaje o paquetería esté en el idioma o contexto correcto como lo debe recibir el receptor. Ok. Y el ejemplo puede ser el consumo de una API REST en OpenAPI 3.0. O sea, una cosa puede ser que yo desarrollé una aplicación y no tenía la estructura de consumo. Esa puede ser una. La otra es que no conozco de OpenAPI 3.0, entonces lo hice como yo quise. O lo otro, o sea, eso lo hablamos en integridad. En lo otro sería en confidencialidad, yo podría decir, la API está correcta, en la mensajería correcta, pero no es segura, ¿verdad? Entonces mi protocolo para poder consumirlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Que la API esté expuesta en JWT, por ejemplo, y que esté bajo HTTPS. Y yo no tengo los certificados y no tengo el token para poder consumirlo. Entonces, digamos, o sea, esto está bien, pero vamos a pensar que sea a la hora que lo estemos exponiendo, que sea una versión antigua, por ejemplo, o que yo no tenga los certificados. Entonces, pero tengo que poner como vulnerabilidad uno. Vamos a poner que no esté expuesta, mejor dicho. Entonces, esto no le pega a disponibilidad, no le pega a integridad. Podría ser, pero yo lo quiero ver desde la perspectiva de confidencialidad. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en confidencialidad, no se puede consumir la API o la autenticación. Son incompatibles. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, yo espero que sea segura para establecer la conexión y no está así, ¿verdad? Por eso lo cambié, porque es una vulnerabilidad que no está expuesta así. Ok, sesión. Se encarga de permitir el acceso y el tiempo establecido al recurso. Tiempo de sesión activa en un portal web. Tengo disponibilidad, integridad y confidencialidad. Entonces, algo que yo vea como una vulnerabilidad en tiempo de sesión activa, aquí sí quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuál creen que es? ¿Qué pasa si voy a buscar una vulnerabilidad? ¿Qué pasa si yo estoy en un portal web bueno, vamos a hacer una banca virtual y esa banca virtual me permite, vamos a decir, acceder y que no hay y no sale la sesión? O sea, yo la puedo tener activa en mi compu y cuando regrese siempre está activa. Y solo se cae cuando yo
no sé, cierro la sesión del navegador o borro todo. ¿Cuáles creen que pueden ser como las vulnerabilidades que pueden tener? El robo de sesión. Casi que, espérame, El que no robo de escucho. la sesión. Ah, ahorita. Es que no escuchaba, perdón. Ahora sí, perdón. El robo de la sesión, pensaría yo. El robo de la sesión. Justo. Esa puede ser una, vamos a colocarla aquí. Entonces, sesión activa. Definida, eso es lo que voy a dejar yo. Eso es lo que encontré. La sesión siempre está activa. Ok. ¿Qué creen que le pega si yo tengo robo de sesión? ¿Disponibilidad, integridad o confidencialidad? Integridad. Inconfidencialidad. Yo diría Confidencialidad. Confidencialidad, correcto. Sí, porque recuerda que la confidencialidad es que tenga acceso a aquel que debería tener, ¿verdad? En el momento que lo deba tener. Entonces, digamos, en este caso, robo de identidad de sesión. Vamos a poner robo de sesión. Esto se puede hacer y eso va. La otra es transporte. Se encarga de que cada que te llegue en un orden completo a su destino. Envío de imágenes en alta definición. ¿Algún ejemplo que ustedes crean donde realmente ustedes ven como un ataque donde el mensaje nunca llega o si llega, llega con un premio? No sé cómo ponerlo por ahí. ¿Qué creen que es lo más común que sucede en la capa de transporte? Ataque DOS o pérdida de paquetes. Pérdida de paquete, podría ser. Ujú. Sí, podría ser, vamos a ver, el ataque de DOS es el más común porque lo que hace es saturar los canales y no hay disponibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí. ¿Y eso a qué le pega? disponibilidad. Y integridad, tal vez. Pero si es de DOS, digamos, lo que va a suceder es que no va a responderle. Supongamos que así como nos pasa aquí, vaya, me pasa con la máquina. Vamos a ver. Ahorita pusimos el ejemplo de una imagen de alta definición, pero ese sería como, no entraría tanto en el DOS, sería como quitar robo de paquetería. Pero si ustedes entran al el ejemplo del portal web y alguien nos está haciendo denegación de servicio, los que están adentro están, pero los que quieren entrar, pero no está alterando la información y tampoco está dejando acceder a aquellos que no deban. Lo único que está haciendo es saturando el canal. Y ahí tengo una consulta, perdón, buena tarde. Tengo una consulta. El tema de DOS no va directamente en la capa de aplicación, ya que impacta directamente en la capa 7. Ahora, yo siempre lo he pensado así. Y el tema de transporte, tal vez yo lo apuntaría más como cómo viajan los paquetes. En este caso, al cifrado. Si no va cifrado el paquete como tal, pues podrían por ahí ser interceptados en el camino y si no han cifrados, descodificados fácilmente. Sí, digamos que, por eso decía, hay una parte donde yo podría decir que se pierde el paquete o que alguien lo intercepta y roba la información o que le pongan premio. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que hay ataques donde yo puedo recibir y puedo inyectar código malicioso a la hora de recibir, por ejemplo, un correo, una imagen o lo que sea. Ahora, el de DOS en transporte a veces sí le pega porque al final lo que hace, aunque
o sea, hay ataques que aplican en todas las capas. Pero, por ejemplo, ese en particular hace que, aunque el medio exista, los hosts existan y la información exista, no puedan llegar los paquetes. Entonces, por eso también se caracteriza como uno de los ataques que puedan estar en la capa de transporte, en algunos casos. Digamos, como un ejemplo, sí aplica, pero en la mayoría de casos, se podría decir, como el caso que decía su persona, es que puede ser que los paquetes lleguen no íntegros o no lleguen completos, ¿verdad? O que sean interceptados por un sniffer, por ejemplo, que es el más común. Pero sí, el DDoS es un ejemplo de esos, por la disponibilidad. Perfecto, gracias por la aclaración. Ok. Entonces, por eso les decía, ¿desde dónde lo quieren ver? Este que acabamos de ver, de que no se puede entregar la información a nivel de la capa de transporte porque uno de los puntos no se puede recibir, no es integridad porque no le estamos cambiando y no es confidencialidad porque no están accediendo, pero sí es disponibilidad porque no pueden entregar el paquete. O sea, tengo el medio, tengo la información, pero no puedo llegar al nodo que me debería de dar la información o que debería de recibir la información, en este caso. Entonces, esto sería desde la perspectiva de disponibilidad, ¿verdad? Facturación. Bueno, a nivel de red, ruta de conectividad de los paquetes y a los hosts, conectar origen-destino. ¿Qué podría pasar si a la hora de establecer el camino del enrutamiento de un punto a otro punto, sucede algo en el camino? ¿Se recuerdan que hay ataques donde ahí está lo del hombre de en medio, por ejemplo, o donde se puede como, no solo es interceptar lo que se está enviando, sino que puedo hacer que ese paquete también llegue a otro lado? ¿Qué vulnerabilidades ven ustedes a la hora Suplantación de IP. suplantación de IP es una? ¿Otra? Eso es muy común, ¿no? Rutas alteradas. Sí, mal configuradas, cabrón. Ok. Eso sí, yo quisiera vulnerar el equipo, ¿no? En la suplantación de IP probablemente utilizo algunas otras técnicas para combinarlas, pero vamos a poner aquí. Ahora, ¿cuál es el resultado de la suplantación de IP? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podría pasar en el lenguaje? Eso podría ser abajo. Digamos en la IP, recuerden que ustedes pueden salir a cualquier red, pero vamos a ver. Si yo les dijera cuál es el efecto de una suplantación de IP, ¿qué se puede hacer con eso? Si ustedes tuvieran que, ahorita les digo, miren, hagan un ataque a nivel de capa de red y van a hacer suplantación de IP, ¿qué van a obtener? ¿Cómo lo van a materializar? No con qué herramienta lo van a hacer, sino qué es lo que pueden hacer con eso. ¿Pasar de los filtros o controles? Eh, con, con respecto al tráfico, o no sé. A ver, piensen, ¿cuál es mi objetivo al suplantar una IP? Por ejemplo, si yo tengo una máquina que ya está, vamos a decir, infectada, ¿sí? Porque es lo clásico. Y esta máquina que está infectada, por ejemplo, coloca su ruta de su URL del banco, y ese se le hace un cambio de DNS, por ejemplo, si fuera ese el tema, y la manda a una IP o a otro lugar no correcto. O sea, ¿yo cómo lo puedo ver? Que él me va a reenviar a un sitio fraudulento para robar credenciales, por ejemplo. Ese puede ser uno, que se puede ver como tal, y ahí podemos hablar que dentro de eso hay una técnica de phishing también. ¿Por qué? Porque se está usando un portal similar, pero es un desvío porque la máquina está infectada. Eso podría ser. Entonces, ¿cómo lo puedo materializar?
robo de información hacia un sitio fraudulento. Ese sería como el final. ¿Qué quiero hacer? Robar la identidad, quiero robar credenciales, quiero robar dinero, no sé. Entonces aquí lo que yo quiero hacer es robo de identidad por redirección a sitio fraudulento. Ok. ¿Y cuál es el ataque? ¿A qué le estoy pegando? ¿A qué le pego aquí directamente? Puede ser. Confidencialidad. Ok, entonces, suplantación de identidad. Suplantación de identidad. Identidad. Le pega a la disponibilidad, a la Confidencialidad. integridad, a la confidencialidad. En algunos casos puede ser repetido, o sea, puedo tener más de uno. Enlace de datos. Dice que son las reglas de conectividad entre equipos de una misma máquina. Lo que había dicho su compañero entra aquí. O sea, todo aquello que ya se sale, donde yo no necesito hacer conectividad fuera de, sino que yo ya necesito temas de conexión dentro de una misma red, ¿verdad? Entonces, ¿qué vulnerabilidad yo puedo tener para esta capa? Creo que ya lo habían comentado. ¿Quién dice otra? Háganse cuenta que ustedes confían dentro de las máquinas en que están conectadas. A ver, Tal vez accesos no autorizados. ¿en qué sentido? Porque si no, ahí ya nos vamos a sesión, aplicación. Puede ser en confidencialidad, en integridad o disponibilidad. A ver, hay 35 cabezas piensan mejor que solo una. Y aquí hay pro. Doctora, se me ocurre algo relacionado al firewall, por ejemplo. No sé Eso entraría en capa de si, red. no sé si cabría en este concepto. Depende. O sea, lo que pasa es que normalmente nosotros en qué capa ponemos el firewall lo ponemos a nivel de capa de red. O sea, todavía falta la parte de la mitigación. Ahorita solo estamos viendo la vulnerabilidad. Pero díganos, ¿qué es lo que está pensando? Ya no pude madurar mi idea. Déjeme pensar otra. Vamos a ver. Douglas, David Gutiérrez. Solamente para saber un poquito acerca de eso, tendrá algo que ver con el protocolo de, el ARP, si no estoy mal. Solamente como Sí. dijo el compañero para Sí, 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 madurar sí, lo que sí, le sí, voy a sí, sí, decir. sí, 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 sí. Sí, Ok, con las rutas y todo eso, sí. Sí, sí, sí. ¿O ok. cabe TCP/IP? No, ahí sería la física. ¿O cómo? Ahí sí me perdí. No, solo quería saber si aquí cabe TCP/IP en enlace de datos. No, sigue siendo red. A ver, los chicos que son de redes, que ahí los tengo apuntados. Lo de la suplantación de MAC-adres no Sí, ese entraría sí, no, ahí. yo les había dicho que sí. ¿Y cuál era la consulta? Disculpe. Va. Si es la suplantación, recuérdense que aquí está la suplantación. Yo creo que lo van. Va. Lo voy a colocar ese es como la vulnerabilidad que nosotros estamos encontrando. O si quieren ahí en el lenguaje de Dilberto que ve la parte de riesgos. Entonces yo digo, bueno, si es suplantación de identidad, perdón. Ok. Ese es como, vamos a decir, la forma en que lo vamos a hacer, pero al final, ¿cómo lo podemos ver materializado?
Eso lo estuvieron configurando la semana pasada. ¿Qué pasa Em, si la suplantación de identidad, la suplantación del MAC address sucede? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Qué pasa si nosotros suplantamos la identidad de la MAC address? ¿Qué pasa? los paquetes los interceptamos Mm, y si Ajá. no van cifrados, pues los podemos leer. Eh, creo que lo que Si, podemos por llegar es a ejemplo, la utilizamos intercepción. protocolos inseguros, se podrían ver contraseñas en capa Pero, 2. pero esto, vamos a verlo, le pega más a la parte de transporte. Digamos, acá lo Sí, que podemos hacer a nivel, vamos a ver, recuerda que ese es como el siguiente nivel del dispositivo físico. O sea, es como, aquí regresamos. Entonces lo que tenemos que ver es, esto es lo más pegado al cable, a la tarjeta de red. Entonces aquí es, lo más que podemos hacer es, sí vamos a poder lograr lo que usted dice, pero ¿qué es lo que al final se logra llegar a esa capa? Si nosotros no tuviéramos la capa de red de transporte, si olvidémonos de esa y solo tuviéramos la física y la de enlace de datos, obviamente me va a decir, pero si no está la red. Sí, pero digamos, si llegáramos solo a esas dos capas, ¿qué es lo único que podríamos llegar a tener? Como una dirección física diferente. O colocarle, Eh, digamos, Perdone, en realidad, o sea, digamos, voy a madurar bien. ajá, Eh, en cuanto a suplantación, pues obviamente todos sabemos que nos hacemos pasar por otro, por decirlo así, usuario en ese sentido, ¿va? correcto. Sin embargo, creo que en esta capa lo que podríamos hacer es, como decía el compañero, interceptar, pero también podríamos, no sé, manipular información de, no sé, de otros dispositivos, por decirlo así, como estamos en enlace de datos. Sí, o sea, digamos, si nos quedamos ahí, yo sí podría trabajar cierta metadata de conectividad con otros y sí podría llegar a otros equipos. Y lo podríamos ver de un host a otro. Bueno, y aquí, esto está bien fácil, ustedes. ¿Qué puede pasar a nivel de físico? Esto está súper fácil. ¿Que le roben la laptop? Sí, puede ser. Manipulación del hardware. También, Que se arruine. también, ese podría ser uno. Se lo voy a poner aquí. Sabotaje. Sabotaje. Eso fue la malintención humana. Yo le voy a poner aquí. Alguien más macabro. Te desconecto el router para que no tengas wifi. O le cambio la contraseña. Va. El nombre. Ajá, esta es disponibilidad. Ok, entonces si se dan cuenta, esto sería como la capa, vamos a decir como al lenguaje coloquial que se hace en cada uno de ellos. Tiene una lógica de por qué empezamos de la física para acá y luego de abajo para arriba, a la hora de los casos de vulnerabilidad. Entonces tenemos qué es lo que nosotros vemos en cada capa, con un ejemplo, lo que podríamos, el efecto de vamos a decir, de una vulnerabilidad materializada y cómo se llamaría ese ataque. Y ese ataque, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de disponibilidad, de integridad o confidencialidad. Entonces, lo que necesitamos es con ustedes
que si quieren este lo pueden copiar, pero no van a hacer el mismo. Esto se queda, esto se puede quedar, pero necesitamos, no, perdón, esto no se puede quedar. Aquí lo que necesitamos es un ejemplo que ustedes coloquen por cada capa. Vamos a colocar las vulnerabilidades que pueden existir y cómo se llamaría ese ataque desde las diferentes perspectivas. No le estamos colocando nombres exquisitos que el OWASP dice que es el DS013 no sé qué. No, todavía no porque no lo hemos visto, pero sí como ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Esto es solo para arrancar ahorita en lo que ustedes levantan sus máquinas. A lo sumo tenemos, ya con el ejemplo que yo les di, pues conmigo fue un poquito más lento. Tenemos de entre 5 a 10 minutos para terminarlo. Espero que sean 5. Y ahora, ya no lo van a hacer en mi misma PPT, ahí se recuerdan, para los que acaban de entrar, tienen una para cada uno y esa es la que van a subir. Y ahí empezamos con las asistencias. Entonces la mía por ahí ya de estar perdida. También no tiene nombre. Perdón, número de carnet. Ya me la quitaron. Aquí está. Espérame. Si trabajan con alguien, era lo que les estaba explicando. Si trabajan con alguien, porfa, colocan trabajo con y aquí abajo coloquen la URL de la otra presentación. Si trabajan con alguien. Esto pueden Perdone, trabajar. Doc, Ajá. el de nosotros tiene que ser, no escuché muy bien al principio, enfocado a nuestro proyecto. No, ¿O es en cualquiera. general? En Ok, general, lo que ustedes quieran. ok, gracias. Miren, la idea de acá es que nos quede claro. Obviamente, como creo que iniciamos el curso, no es que vamos a recordar los fundamentos de redes y todo eso. No es la idea, pero por lo menos recordar un poquito de, al menos saber que en los conceptos que tengo estén alineados, porque cuando yo empiezo a ver riesgos, amenazas, vulnerabilidades, tengo que tener muy claro que es responsabilidad vamos a decir, como de la entidad o de quien lo administra, y que no es responsabilidad, y que es responsabilidad a nivel de alcance en cada una de las capas, porque a mí me toca que mitigar cada una de ellas. Y es que aquí estamos viendo, o sea, a nosotros nos va a tocar que ver casi que todas las que están aquí, ¿verdad? Y es lo que vamos a ir aplicando en su proyecto. Para esto hay una metodología, ¿verdad? Que podríamos utilizar, pero ahorita lo vamos a hacer como de forma muy general. Lo quiero hacer, pero para su proyecto, porque si no van a trabajar más y... ¿Saben qué tienen aquí? Paso para editar. ¿Sí? Ingeniera, perdone, solo una duda. Digamos, de las capas que tenemos, ¿vamos a trabajar los 4 cuadritos que había trabajado usted? ¿O solo va a ser la vulnerabilidad y el tipo de triada? Solo son 3.